Puedes superar las dificultades si cambias tu mentalidad. Los demás siempre se inventarán etiquetas para describirte, lo que puede hacerte pensar que quizá estés haciendo algo mal. No te lo creas, no hay ningún manual que enseñe cómo afrontar los retos de la vida. El sistema educativo ha omitido lo relativo a cómo utilizar nuestros pensamientos, creencias y emociones para superar las dificultades de la vida en el campo del aprendizaje. Por lo tanto, no estamos totalmente dotados para superar los desafíos y triunfar realmente en la vida. Cuando carecemos de la formación adecuada, resulta imposible utilizar el poder intrínseco que tenemos y todos los problemas pueden solucionarse. Según Maya Angelou, hazlo lo mejor que puedas hasta que sepas hacerlo mejor. Luego, cuando sepas hacerlo mejor, hazlo mejor. Constantemente, a las personas creativas les resulta muy difícil completar lo que empiezan, suelen distraerse con las numerosas ideas que fluyen por su mente. Puedes superar esos retos y convertirte en un ganador. Todo tiene solución. Cambiará tu mentalidad por una positiva y además fragmentará tus objetivos en tamaños que puedas gestionar fácilmente. En este resumen aprenderás cómo gestionar la oposición y a ser realista con uno mismo. ¿Por qué es importante que te esfuerces por el progreso y no por la perfección? Las formas de recuperarse del fracaso. Cómo sacar tiempo para tus objetivos y, por tanto, aumentar tus ingresos. Las personas cuyas historias han sido exitosas y cómo el sistema de todo tiene solución ha ayudado a transformar sus vidas. Este sistema de creencias es más que una ideología, es una práctica que puede hacerte imparable. Es posible cambiar el mundo cuando el cambio empieza por nosotros. Es importante creer en uno mismo para tener la intención de cambiar. Un único sistema de creencias puede servir para provocar un proceso de transformación y encaminar nuestras vidas hacia un cambio productivo en nuestro entorno. Ya no es posible ignorar los retos y las circunstancias en las que a veces nos encontramos como individuos o como grupo. Existe una determinada combinación de fuerzas que nos obliga a cambiar nuestra forma de vivir. Esas fuerzas son de naturaleza política, social, societaria y económica. Estadísticamente, más de 2/3 de los ciudadanos estadounidenses no participan activamente en el trabajo. Además, más allá de la mala situación económica, está la implicación de las consecuencias espirituales y psicológicas en el estado de las cosas. Como consecuencia, se ha diagnosticado depresión a unos 350 millones de personas en todo el mundo. La tasa de suicidio en Estados Unidos ha alcanzado su punto máximo por primera vez en 30 años. Para cambiar esta tendencia, se necesita humildad y valor, autocompasión y voluntad de experimentar. Hay que tener un gran sentido del humor y mucha paciencia. Todo ello conforma la guía para llegar a un destino seguro y beneficioso para uno mismo y para los que le rodean. El cerebro es un extraordinario bioordenador que desempeña un papel fundamental en tu productividad como ser humano. Puede trabajar a tu favor y también en tu contra. Entrena tu cerebro para que crezca a través de la detección de los virus del pensamiento y, por tanto, de su sustitución por afirmaciones orientadas al crecimiento. Identifica los patrones de pensamiento de la mente que impiden aprender algo nuevo y vuélvete inmune contra ellos. El primer virus del pensamiento es "esto ya lo sé", y el segundo es "esto no me servirá". En lugar de "esto ya lo sé", piensa más en "¿qué puedo aprender de esto?". Y en lugar de "esto no funcionará para mí", piensa más en "¿cómo puede funcionar esto para mí?". A veces, podemos vernos obligados a preguntarnos si todo tiene realmente solución, por ejemplo, un perro de la infancia que no puede ser resucitado. Pero sabemos que crecer más allá de las circunstancias actuales requiere abrirse a nuevas posibilidades. A continuación, tienes 3 reglas que te ayudarán a mantenerte centrado en tu crecimiento. Regla 1. Todos los problemas o sueños se pueden resolver. Regla 2. Si un problema no se puede resolver, entonces es un hecho de la vida o una ley de la naturaleza. Regla 3. El problema o el sueño que quieres resolver debe ser algo que te apasione para que se aplique la regla 1. El teórico cuántico David Deutsch dice: todo lo que no está prohibido por las leyes de la naturaleza es realizable si se tienen los conocimientos adecuados. Así que pruébalo, aplícalo, experiméntalo y vívelo. Porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. Pasar a la acción es el único camino hacia el cambio. Tilde Marie Forleo. ¿Sabías que la comida que tiramos cada día en nuestros hogares, restaurantes y supermercados es suficiente para alimentar a casi 1.000 millones de personas hambrientas?
El poder de cambiar la realidad nos lo da nuestra mente. Las películas, las historias y los libros que hemos conocido han realizado un viaje desde el mundo de lo inmanifestado a lo manifiesto. De las ideas sin forma a la realidad concreta. La mente es una máquina de creación mágica y es el lugar de nacimiento de todas las ideas extraordinarias que hemos conocido e incluso de los grandes avances que se han producido en la historia de la humanidad. Todo en el mundo material se crea inicialmente en el nivel del pensamiento. Todo lo que existe en nuestro mundo existe primero en nuestra mente. Ese es el don universal que se nos ha concedido para ayudar a dar forma a nuestras vidas y colectivamente al mundo que nos rodea. El proceso de creación comienza a partir de los pensamientos, luego pasa al sentimiento. Posteriormente, el sentimiento genera el comportamiento y el comportamiento produce resultados. En lo más profundo de nuestros pensamientos existe una fuerza aún más profunda y arraigada que dirige y toma el control de nuestras vidas. Esta poderosa fuerza dominante son nuestras creencias. Son los guiones ocultos que dirigen nuestras vidas. Es algo que conoces totalmente y con absoluta certeza. Un pensamiento que consciente o inconscientemente has decidido que sea la verdad. Los pensamientos son el origen de nuestra realidad y de nuestros resultados. La mayoría de nuestras creencias fundamentales se nublan durante ciertas experiencias emocionales significativas, muchas de las cuales ocurren durante la infancia. Cuanto más intensas sean las emociones, más probabilidades hay de que determinen nuestra vida. El entorno en el que vivimos hace que nuestro cerebro tenga creencias sobre casi todo, como el amor, la salud, el sexo, nuestro cuerpo, el dinero, la religión, la belleza, las relaciones, otras personas y el mundo en general. También están las experiencias cercanas para consolidar aún más esas creencias sobre nosotros mismos, los demás y el mundo en general. Y, como es lógico, todas estas creencias están a veces influenciadas por creencias heredadas, tanto positivas como negativas, que se acumulan con el tiempo y empiezan a fortalecerse y arraigarse, transformando lo que somos y lo que constituye nuestra realidad. También hay creencias basadas en la evidencia. Son pensamientos e ideologías que aceptamos como la verdad de figuras y fuentes autorizadas como científicos, clérigos, estudios de investigación, médicos, académicos, autores, medios de comunicación y la sociedad en general. Pero a medida que ciertos campos como la tecnología, la ciencia y la cultura avanzan, también puede evolucionar lo que creemos. Encuentra modelos de conducta fuera de tu círculo más cercano. Busca ejemplos inspiradores a través de biografías, ya sean de personas vivas o muertas, famosas o desconocidas, ve películas, escucha entrevistas o incluso simplemente presta atención a las personas buenas de tu vida. Puede que no tengas ejemplos en los que buscar la inspiración, pero existe la creencia de que posiblemente arda con fuerza en tu corazón, por eso dedicas tu vida a hacerlo realidad. Un ejemplo es el de Roger Bannister, que consiguió correr 1 milla en menos de 4 minutos en 1954. Ninguna persona había logrado este objetivo, pero él, en el fondo de su corazón, creía que podía y así lo hizo, haciendo que muchos otros le siguieran. La investigación ha demostrado cómo las creencias afectan a nuestro bienestar físico y a nuestro rendimiento cognitivo. Tus creencias son las que comandan tu comportamiento y tus resultados. Controlan nuestro cuerpo y cómo reaccionamos y respondemos a las crisis, las oportunidades y las críticas. No es posible discutir el hecho de que nuestras creencias y la realidad nos afectan. Te afectan físicamente, emocionalmente, financieramente, espiritualmente, intelectualmente y así sucesivamente. En el largo plazo tus creencias determinarán tu destino. Cada creencia tiene su propia secuencia, podría beneficiarte o podría perjudicarte o básicamente podría respaldar o frustrar tus aspiraciones. Se convierten en tu fuente de liberación o de limitaciones y no importa lo que sea verdad, lo único que importa es lo que crees. Así que cuando cambias tu pensamiento puedes cambiarlo todo. Aunque nuestro potencial como individuos es desconocido, lo que sabemos con seguridad es que las creencias limitantes garantizan resultados limitados. Tilde Marie Forleo. ¿Sabías que, cada año elegimos gastar más dinero en helados, la friolera de 59.000 millones de dólares, que en las prioridades básicas de la educación, la sanidad y la salud de todos los seres humanos de la Tierra, que suponen tan solo 28.000 millones de dólares? Las excusas son mentiras que limitan lo que somos y lo que podemos lograr.
Las excusas son un obstáculo y, una vez que descubras lo poco sólidas que son tus excusas, no solo recuperarás una enorme energía sino también tu poder de cambio. Dos expresiones comunes bloquean nuestra capacidad de ser honestos con nosotros mismos: no puedo y no quiero. Cuando utilizamos la expresión no puedo, empezamos a comportarnos como víctimas, impotentes ante nuestras circunstancias, como si no tuviéramos control sobre nuestro tiempo, energía y elecciones. Pero cuando usamos la expresión no quiero, nos sentimos más poderosos y con capacidad de actuar. En realidad tú eres el responsable de cómo gastas tu tiempo y tus recursos, por lo que te sientes más vivo y libre porque estás asumiendo la responsabilidad de lo que ocurre en tu vida. Eres 100% responsable de tu vida. La responsabilidad de lo que crees recae en ti, de cómo te sientes o, incluso, de cómo te comportas. Las acciones de los demás no son tu responsabilidad y tampoco lo es la injusticia que te ocurre, pero sí eres responsable de cómo respondes a las acciones de los demás. La felicidad solo durará si asumes el 100% de la responsabilidad de tus acciones y de ti mismo. Imagínate que Malala Yousafzai sintiera que no es lo suficientemente mayor, lo suficientemente privilegiada o, incluso, lo suficientemente fuerte para defender la educación de las niñas. Malala era una preadolescente de apenas 11 años cuando empezó a luchar por la escolarización de las niñas. Solo tenía 15 años cuando le dispararon en la cabeza y, sorprendentemente, sobrevivió y se pronunció ante las Naciones Unidas cuando cumplió 16 años. A los 17 años recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibir tal galardón. Se niega a que una bala en la cabeza sea una excusa para dejar de defender la educación. Tienes más poder de lo que crees. Si lo permites, las excusas pueden convertirse en destructoras de sueños. Pueden mantenerte encerrado en una prisión creada por ti mismo. Como dice el adagio, si argumentas tus limitaciones, te quedas con ellas. Siempre podemos encontrar algo a lo que culpar por nuestra falta de resultados si queremos, pero nada es más perjudicial para nuestro éxito a largo plazo que una mente desentrenada. No permitas que ninguna excusa tenga hueco en tu cabeza o en tu corazón. Utiliza las historias de aquellos que pueden convertirse en elementos de referencia para tu fuerza mental y emocional, personas cuyas historias de constancia y determinación te sirvan para mantener tu vida en perspectiva. Existen dos tipos de personas en el mundo, las que tienen razones y las que tienen resultados. Marie Forleo. Adopta la versión práctica del acrónimo FEAR, Face Everything and Rise, enfréntate a todo y levántate. La actitud ante el miedo es lo que separa a los que aspiran y a los que logran. El miedo es imaginable, no importa lo que cambies o superes, el miedo aparecerá a lo largo de tu viaje. La buena noticia es que el miedo no analizado es como el oro no extraído. Inevitablemente contiene riquezas para aquellos lo suficientemente sabios y pacientes como para buscar en la tierra. El miedo nos mantiene vivos y mientras otros se paralizan por el miedo mantiene a otros en movimiento. La capacidad de utilizar el miedo en beneficio propio separa a los que aspiran de los que logran. El miedo no es el enemigo, esperar a dejar de sentir miedo sí lo es. Aunque es una respuesta evolutiva de nuestros ancestros, el miedo no necesita ser eliminado, necesita ser escuchado y apreciado por los regalos que ofrece. A veces el miedo es beneficioso si te inspira a actuar. Teniendo en cuenta que un niño pequeño intenta comunicarse llorando porque su lenguaje no es suficientemente articulado, también el miedo intenta comunicarse utilizando la única herramienta que tiene, la capacidad de hacer sentir. La acción es el antídoto contra el miedo. No existe un enfoque único que funcione para cada individuo en cada situación de miedo. El miedo se presenta de diferentes maneras y transformar el miedo es más arte que ciencia. Existen estrategias cognitivas que pueden transformar el miedo en un combustible productivo y creativo. Algunas de ellas son: explora el miedo como tu GPS. Aprovecha tu lenguaje, piensa en un momento concreto en el que hayas fracasado y extrae oro de ello. ¿Cuáles son las 3 cosas buenas que surgieron de ello? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué conocimientos valiosos tienes ahora que no tendrías de otra manera? Sé curioso y escucha tu miedo, así como las valiosas señales positivas que tus miedos pueden estar enviándote. Gano o aprendo, pero nunca pierdo. Marie Forleo. No tener algo claro o importante por lo que trabajar puede acarrear una serie de otros problemas.
Escribir tus sueños te obliga a ser claro y específico sobre lo que quieres, aunque por básico que sea, la mayoría de la gente todavía no ha desarrollado el hábito de escribir lo que es más importante para ellos. La ambigüedad es el mayor enemigo de los logros. Escribir lo que quieres conseguir es un paso fundamental para hacerlo realidad. Después de escribir tu mayor sueño del año, ¿qué te gustaría cambiar, empezar, parar, pausar, solucionar o conseguir? No es necesario realizar dichos sueños en el plazo de un año, pero debes empezar ahora con ganas. Enfócate y sé realista con tus sueños, elige el sueño por el que te sientas más atraído de la lista que has hecho, rodéalo y pregúntate cuán importante es el sueño para ti en ese momento. Ten en cuenta que tienes que ser sincero contigo mismo al responder a esa pregunta. Si tal vez has podido rodear más de un sueño, redúcelo a uno porque es importante reducirlo. Ese único sueño te servirá como campo de entrenamiento para dominar la filosofía resolutiva. Desarrolla la capacidad de enfocar y concentrarte y, al hacerlo, estarás desarrollando un conjunto de fortalezas mentales y hábitos de comportamiento que te ayudarán a lograr tus objetivos. Intentar hacer varias cosas a la vez en esta fase es una fórmula para el fracaso y la frustración. Convierte tu sueño en algo específico, medible y procesable. Da pequeños pasos consistentes hacia tus objetivos en lugar de procrastinar porque el progreso es mejor que esperar a la perfección. Identifica tus próximos 3 pasos y ponte en marcha con ellos. ¿Cuáles son esas 3 acciones sencillas para acercarte a conseguir ese objetivo final? ¿Qué se puede hacer en 10 minutos o menos que se podría hacer en primer lugar? Céntrate en dar pequeños pasos efectivos como hacer una llamada telefónica o concertar una cita y, si tienes que investigar, cómo puedes hacer que esa investigación sea más práctica. Entrénate para avanzar hacia la incomodidad, ponte en situaciones que te den miedo y te intimiden, porque ahí es donde está la magia que se puede descubrir. Dirige siempre tu energía, atención y esfuerzos a lo que puedes controlar y no a lo que no puedes controlar. Esto es lo que siempre estará bajo tu control: tus palabras, acciones, comportamiento, actitud, perspectiva, enfoque y esfuerzo. También tienes el control de cómo respondes a ciertos eventos y circunstancias que ocurren, te gusten o no. Esto es lo que nunca está bajo tu control: otras personas y sus palabras, acciones, comportamientos, actitudes, etc. No tienes el control del clima, de los actos de Dios ni de las leyes naturales que rigen nuestra existencia, por ejemplo, la fuerza gravitacional. Es necesario comprometerse de por vida a desarrollar la inteligencia social porque, en algún momento, todos los sueños requieren la cooperación o, al menos, una interacción fluida con los demás. Esto incluye disciplinas que se pueden aprender, como el acto de persuasión, la influencia, el marketing o las ventas, incluso cuando crees que no necesitas esas habilidades. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas si te remangas, te pones manos a la obra y lo haces. Todo es alcanzable. Marie Forleo. Conclusión. Viajar al futuro es un acto de estrés causado por el dolor futuro que sirve como un poderoso elemento catalizador para provocar cambios en el presente. Es como preguntarse dentro de 10 años qué lamentarías no haber hecho. La mayoría de las veces nos esforzamos por tratar de encajar en la estructura social en lugar de averiguar lo que funciona para nosotros. Mucho antes de llegar a ser un adulto de pleno derecho, se espera que elijas un empleo bien remunerado, que te endeudes para formarte en esa actividad y que, por lo tanto, te ciñas a esa elección durante los próximos 40 años, rezando para que ganes lo suficiente para jubilarte algún día y no morir en la ruina. Esta idea no solo es absurda, sino que es peligrosa en muchos sentidos, ya que muchos de nosotros no estamos hechos para ese tipo de enfoque estrecho y a largo plazo. Mientras que algunas personas son felices y se dedican a un solo campo, otros somos creativos y con múltiples pasiones. El progreso comienza con la decisión valiente de empezar incluso antes de estar preparado, lo que acelerará tu aprendizaje y crecimiento. La acción genera valor, no al revés. Genera motivación, así que en lugar de esperar a que llegue la inspiración, la acción te motiva a que sigas adelante. Valora el crecimiento y el aprendizaje por encima de la comodidad y la seguridad. No confundas la procrastinación con la investigación y la planificación exhaustivas. La zona de crecimiento es donde adquirirás nuevas habilidades y capacidades. Es donde adquirirás fuerza y experiencia y producirás nuevos resultados. Entonces la zona de crecimiento se convierte en tu zona de confort.
La confianza aumenta y todo lo que antes te aterrorizaba ya no te asusta. Tu convicción se fortalece para afrontar nuevos conjuntos de retos y empiezas a abrazar la incertidumbre, la vulnerabilidad y la humildad que hay dentro de cada proceso de aprendizaje. Todos estos ciclos son fundamentales para dominar la filosofía resolutiva. Todo lo que necesitas para hacer realidad tu sueño requiere un nuevo conjunto de habilidades, experiencias y comprensión. Hacer cosas que nunca has hecho antes. Prueba esto. Evita ponerte excusas, eso solo te dejará estancado y retrasará el progreso.